Amigos de Ciencia Fácil, bienvenidos una vez más a su curso de física. Estamos en el módulo del electromagnetismo y hoy nos toca ver una parte muy importante de este curso, los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es un sistema en el cual la corriente va a fluir. Esta fluye por un conductor en una trayectoria completa debido a una diferencia de potencial. Un foco conectado a una pila por medio de un alambre conductor es un ejemplo de un circuito eléctrico básico. Y en cualquier circuito existen tres elementos fundamentales: el voltaje, la corriente y la resistencia. En este caso, el voltaje es representado mediante una pila. La corriente es la carga que fluye del polo positivo de la pila al polo negativo de esta misma, pasando por la resistencia, que en este caso la podemos representar mediante un foco. Los símbolos para el voltaje y la resistencia son los siguientes. El voltaje se representa mediante dos líneas paralelas, una más corta que la otra, siendo la más larga el polo positivo y la más corta el polo negativo. Y la resistencia se representa mediante una línea en zigzag. Ahora bien, el foco que se puede representar mediante una resistencia es el foco convencional, que también se conoce como bombilla. Este invento fue hecho por el inventor norteamericano Thomas Alva Edison. Aquí hay algo muy importante: a las pilas y a los generadores eléctricos se les conoce como FEM, que significa fuerza electromotriz. Pero como les había comentado en la clase anterior, fuerza electromotriz, voltaje, diferencia de potencial o tensión, en este curso lo vamos a tomar prácticamente como lo mismo. Es la fuente de energía que va a impulsar las cargas a fluir, es decir, un voltaje. Existen dos tipos de circuitos: el circuito en serie y el circuito en paralelo. Primero veremos los circuitos en serie. Y un circuito en serie es cuando los elementos conductores están unidos uno a continuación del otro. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos conectar una pila con una resistencia y con otra resistencia y con otra resistencia, estas van a estar en serie si la terminal de la pila se conecta únicamente a una sola terminal de la resistencia. Y esta resistencia también se conecta a una sola terminal de la otra resistencia, y así sucesivamente. Y entonces, para cerrar el circuito, la última resistencia se conecta al polo negativo de la pila. Y así formamos un circuito en serie. La configuración de este circuito puede estar en diferentes formas. Una de ellas podría ser algo así, donde la pila pues se pone de este lado, pero sigue estando conectado a una sola terminal de la resistencia. La otra terminal de la resistencia se conecta a una sola terminal de la resistencia. Esta resistencia, su terminal se conecta a una sola terminal de la otra resistencia. Entonces, el voltaje ya sabemos que se representa mediante las dos líneas paralelas, las resistencias se representan de esta forma, y la corriente, por convención, siempre va a fluir del polo positivo al polo negativo, aunque la realidad es que la corriente siempre es del polo negativo al polo positivo, puesto que las cargas que se mueven son los electrones, es decir, cargas negativas. Esto es así porque cuando fue la convención de que la corriente fluye del positivo al negativo, aún no se descubrían los electrones. Sin embargo, decidieron dejarlo así. Entonces, por convención, la corriente va a fluir del polo positivo al polo negativo. Ahora bien, ¿cómo van a ser los circuitos en paralelo? Los circuitos en paralelo es cuando los elementos se hallan separados en varios ramales y la corriente eléctrica se divide en forma paralela entre cada uno de ellos. En este caso vamos a poner un ejemplo de un circuito en paralelo. ¿Y cuál es la diferencia? En este caso, las dos terminales de esta resistencia se conectan con las dos terminales de esta resistencia, contrario al circuito en serie, donde solo una terminal se conectaba a la otra terminal de la resistencia. En este caso se conectan las dos, si se dan cuenta, aquí con este y este con este. Ahora, si nosotros queremos conectar otra resistencia en paralelo, necesitamos conectar esta terminal con esta terminal y también esta terminal con esta terminal. Entonces se dice que están en paralelo. El diagrama de este circuito queda representado de la siguiente manera: la fuente, el voltaje, la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. A esta parte se le conoce como ramal, es decir, que se junta como un mini circuito
aquí otro ramal y otro ramal. Es decir, este circuito tiene 3 ramales, aunque yo les recomendaría que no le pongan mucha atención a esto, ya que no es el objetivo de este curso. Lo que sí es importante es cómo se divide la corriente. Ya dijimos que la corriente va a fluir del polo positivo al polo negativo. Sin embargo, la corriente fluye de esta manera. La corriente que sale del polo positivo llega a la primera intersección de la resistencia. A este punto se le conoce como nodo. Entonces, la corriente, al ver que hay dos caminos disponibles, se divide en dos. Una corriente que ya es menor que la corriente inicial, que pasa por la resistencia 1, y esta corriente, la que está aquí, llega a un segundo nodo. Al tener otra vez dos caminos disponibles, se divide nuevamente en dos. Es decir, esta corriente ya es menor a esta otra corriente, que a su vez ya es menor que la corriente inicial. Entonces, esta corriente va a pasar por la resistencia 2 y esta otra corriente va a pasar por la resistencia 3. Al llegar a este nodo, estas corrientes se van a juntar nuevamente. Entonces, la corriente que proviene de la resistencia 1 con esta corriente también se van a juntar ahora en este nodo, haciendo que la corriente que sale sea la misma corriente que entra. Esto es por la ley de la conservación de la energía. La misma corriente que sale de la terminal positiva debe entrar a la terminal negativa. La combinación entre circuitos, es decir, entre un circuito paralelo y un circuito en serie, se le conoce como circuitos mixtos. Y un ejemplo de un circuito mixto lo podemos encontrar en esta imagen, donde una pila se conecta a una resistencia y esta resistencia a su vez se conecta a dos resistencias en paralelo. Es decir, la pila con la resistencia 1 están conectadas en serie con la resistencia 2 y la resistencia 3. Su diagrama queda representado de la siguiente manera. Aquí tenemos el voltaje con sus respectivas terminales positiva y negativa, la resistencia 1, la resistencia 3 y la resistencia 2. Entonces la corriente va a fluir de esta manera. La corriente I sale de la terminal positiva, entra a la resistencia 1 y llega a este nodo. Como estas dos resistencias se encuentran conectadas en paralelo, entonces la corriente decide dividirse en dos partes. Al salir, se junta nuevamente y obtenemos la misma corriente que sale de nuestra pila. La parte medular de los circuitos electrónicos se le conoce como la resistencia equivalente, donde la resistencia equivalente es aquella que presenta la misma oposición al paso de la corriente que presentan las resistencias conectadas. Pongamos un ejemplo de una resistencia equivalente. Primero pongamos un circuito donde tenemos una pila conectado a tres resistencias en serie. La primera resistencia tiene un valor de 2 ohms, la segunda resistencia tiene un valor de 7 ohms y la tercera tiene un valor de 10 ohms. Entonces su diagrama queda de la siguiente manera. La fuente de voltaje con sus debidas terminales y las tres resistencias. La resistencia equivalente para los circuitos en serie se obtiene de la siguiente manera. RE, que significa resistencia equivalente, simplemente va a ser la suma de las resistencias. Por lo tanto, la resistencia equivalente para este circuito simplemente va a ser 2 ohms más 7 ohms más 10 ohms igual a 19 ohms. Lo más interesante de este concepto es que nos dice que una vez obteniendo la resistencia equivalente, nosotros podemos sustituir todo el sistema por una sola resistencia, es decir, la resistencia equivalente, que en este caso tiene un valor de 19 ohms. Por lo tanto, todo el circuito que teníamos anteriormente, es decir, este, lo podemos intercambiar por este circuito. Ahora veamos qué pasa con la resistencia equivalente en paralelo. En este caso, la resistencia equivalente tiene la siguiente expresión. 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia enésima. Entonces, pongamos un ejemplo para dos resistencias, que en este caso R1 es igual a 2 ohms y R2 es igual a 4 ohms. Obviamente están conectadas en paralelo. Entonces, tenemos que 1 entre la resistencia equivalente tiene que ser igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2. Si nosotros hacemos la suma de fracciones, tenemos lo siguiente. Que 1 entre la resistencia equivalente tiene que ser igual a
R1 más R2 entre R1 por R2. Sustituyendo los datos, es decir, el valor de R1 y R2, tenemos que 1 entre la resistencia equivalente es igual a 2 ohms más 4 ohms dividido por el producto de las resistencias, 2 ohms por 4 ohms. Si nosotros hacemos la operación, esto queda como 6 ohms entre 8 ohms al cuadrado, y esto es igual a 3 entre 4 ohms. Por lo tanto, 1 entre la resistencia equivalente es igual a 3 entre 4 ohms. Pero recuerden que lo que nosotros necesitamos conocer es la resistencia equivalente. Entonces, para conocer la resistencia equivalente simplemente debemos despejarla de esta ecuación. Por lo tanto, la resistencia equivalente es igual a 4/3 de ohms. Eso quiere decir que este circuito que tiene dos resistencias en paralelo lo podemos intercambiar mediante otro circuito que solo tenga una sola resistencia, que es el valor de la resistencia equivalente. Recordemos que 4/3 simplemente es 1.3, por lo tanto la resistencia equivalente sería 1.3 ohms. ¿Qué pasaría con 3 resistencias? Si nosotros tuviéramos 3 resistencias en lugar de 2, entonces utilizaríamos esta expresión. Es decir, 1 entre la resistencia equivalente sería igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Si nosotros hacemos la suma de fracciones, tendríamos que esta expresión es igual a esta. Es decir, nosotros tomamos estos dos términos, que nosotros ya conocemos el resultado, que es R1 más R2 entre R1 por R2, y le sumamos 1 entre R3. Esto es igual a R3 por R1 más R2 más R1 por R2 entre el producto de las tres resistencias. Por lo tanto, la resistencia equivalente sería el producto de las tres resistencias entre R3 por R1 más R2 más R1 por R2. Y si nosotros sumamos cada vez más resistencias en paralelo, entonces la expresión se hace cada vez más difícil. Sin embargo, para este curso, con estas dos expresiones, basta y sobra. Ahora bien, ¿qué es lo que pasaría cuando nosotros tenemos un circuito mixto? Lo primero que hay que hacer cuando nosotros tenemos un circuito mixto es encontrar la resistencia equivalente de las resistencias en paralelo. Las resistencias en paralelo que nosotros tenemos en este circuito es la resistencia 2 y la resistencia 3. Por lo tanto, para encontrar la resistencia equivalente tenemos lo siguiente. 1 entre la resistencia equivalente sería igual a 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Por lo tanto, 1 entre la resistencia equivalente sería igual a R2 más R3 por R2 por R3. O bien, la resistencia equivalente simplemente es el producto de las resistencias entre la suma de ellas. Y esto es igual a 4 ohms, que es la resistencia 2, por 1 ohm, que es la resistencia 3, entre 4 ohms más 1 ohm. Y esto es igual a 4/5 de ohm, y eso es igual a 0.8 ohms. Por lo tanto, este circuito, o por lo menos esta parte, lo podemos intercambiar por la resistencia equivalente de las resistencias en paralelo. Es decir, poner una resistencia de 4/5 de ohms, es decir, 0.8 ohms. Por lo tanto, la resistencia equivalente de todo este nuevo circuito sería la siguiente. La resistencia equivalente total es igual a R1 más la resistencia equivalente de las resistencias en paralelo. Puesto que estas dos nuevas resistencias ya se encuentran en serie, entonces estas simplemente se deben de sumar. Por lo tanto, la resistencia equivalente total sería igual a 2.8 ohms. Y este circuito, el que teníamos anteriormente, lo podemos intercambiar por este nuevo circuito de una sola resistencia que tiene un valor de 2.8 ohms. Ahora resolvamos algunos otros ejemplos. En la siguiente figura se muestra un circuito de conexión mixta de resistencias. Calcula la resistencia equivalente del circuito y la intensidad de la corriente total que circula por el mismo. El circuito que nos dan es el siguiente. Tenemos una pila con un voltaje de 12 volts conectado a una resistencia 1 y esta a su vez conectado a tres resistencias en paralelo,
las cuales también están conectadas en serie a una resistencia 5. Como las resistencias 2, 3 y 4 están conectadas en paralelo, entonces utilizamos esta expresión para obtener la resistencia equivalente de estas tres resistencias. Nosotros ya conocemos el valor de R2, que es de 4 ohms, R3, que es de 3 ohms, y R4, que es de 2 ohms. Si nosotros sustituimos estos valores, tenemos lo siguiente: 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre 4 más 1 entre 3 más 1 entre 2 ohms respectivamente. Ahora bien, nosotros podríamos resolver esta suma de fracciones y obtener la expresión que vimos anteriormente. Sin embargo, también hay otro método. Como un cuarto es 0.25, un tercio es 0.33 y un medio es 0.5, entonces simplemente podríamos decir que 1 entre la resistencia equivalente es igual a 0.25 más 0.33 más 0.5. Si nosotros hacemos esta suma, simplemente quedaría como 1.081 entre ohms. Por lo tanto, la resistencia equivalente simplemente sería 1 entre 1.08 ohms y eso es igual a 0.92 ohms. Por lo tanto, toda esta parte del circuito la podríamos cambiar por la resistencia equivalente, que es de 0.92 ohms. Entonces, la resistencia 1, la resistencia equivalente y la resistencia 5 están conectadas en serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente total, es decir, de este nuevo circuito, tiene que ser igual a R1 más R5 más la resistencia equivalente. Y como están en serie, simplemente las tenemos que sumar. Esto es igual a 5 ohms más 7 ohms más 0.92 ohms. Por lo tanto, la resistencia equivalente total simplemente es de 12.92 ohms. Eso quiere decir que este nuevo circuito también lo podemos cambiar por otro circuito con una sola resistencia, que es de 12.92 ohms. Por lo tanto, el inciso A queda resuelto. Sin embargo, nos piden encontrar la intensidad de la corriente total que circula por el mismo. Entonces recordemos que la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Nos piden la intensidad de corriente, entonces esto es igual al voltaje entre la resistencia. El voltaje es de 12 volts y la resistencia utilizamos el valor de la resistencia equivalente total, que es de 12.92 ohms. Por lo tanto, la intensidad de corriente simplemente será de 0.92 amperes, que es la intensidad de corriente que va a circular por todo el circuito. Y así se resuelven este tipo de ejercicios. El ejemplo número 2 dice lo siguiente: el siguiente circuito consta de 3 focos y una batería. Si se funde el foco 2, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Este tipo de ejemplos es muy común encontrarlos en las pruebas y se resuelven de la siguiente manera. Recordemos que la pila es una fuente de energía y esta hará pasar una corriente. Esta corriente va a seguir este camino, llega por aquí y se encuentra con esta intersección que, como dijimos, se llama nodo. En este caso tenemos 3 focos, el foco 1 con el foco 2 se encuentran conectados en serie, sin embargo estos dos están en paralelo con el tercero. Por lo tanto tenemos un circuito en paralelo. La corriente que llega de este lado se encuentra con el nodo y entonces se divide en dos partes. Una corriente que pasa por el foco 3 y una corriente que pasa por el foco 1 y por el foco 2. Finalmente, estas corrientes se encuentran en este punto y vuelven a sumar la corriente inicial por la ley de la conservación de la energía. ¿Qué pasa si se apaga el foco 2? Es decir, ¿qué pasa si se funde? ¿Se apaga el foco 1 y el 3? ¿O se apaga el foco 1 y el foco 3 permanece sin cambios? ¿O el foco 1 y 3 permanecen encendidos pero brillen con mayor intensidad? ¿O simplemente se apaga el foco 1 y el foco 3 brilla con más intensidad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando se funda el foco 2? Si este foco 2 se funde, entonces el foco 1 debe de fundirse también. Lo que sucede es lo siguiente: como viene el flujo de corriente y llega a este punto, al ver que ya no hay un camino por donde pueda pasar, entonces decide irse por el único camino que sí está completo, es decir, por el camino del foco 3. Por lo tanto, el foco 1, aunque no está fundido, simplemente la corriente no va a pasar por él.
Y ahora, como la corriente ya no se dividió en dos partes, entonces va a pasar completamente por el foco 3, haciendo que este brille con mayor intensidad, puesto que está pasando por él una energía de mayor intensidad que cuando estaban prendidos todos los focos. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D. Se apaga el foco 1 y el foco 3 brilla con mayor intensidad.